Dios me los bendiga, familia. Jay Martínez, otra vez con ustedes en una nueva edición de Radical Podcast PR. Pero antes de presentarle a un nuevo invitado, oye, quiero decirles que estos calores aquí en Puerto Rico están extremadamente brutales. Básicamente en el día de hoy, que se está grabando hoy, 7 de junio, a las 10:12 de la noche, aquí en Corozal, Puerto Rico. Las temperaturas han estado entre 100, 110 aproximadamente. Estuve en Bayamón haciendo unas gestiones con mi madre. Y la verdad que hay que estar hidratándose. Así que a todas las personas que nos están viendo en todo Puerto Rico, no dejen de hidratarse porque es importante. Los calores están de verdad inmensamente calurosos y no debe dejar de tomar agua o un su juguito o lo que sea, ¿verdad? Para que el cuerpo se mantenga hidratado y no se deshidrate. Así que eso es una corta, ¿verdad? Consejo o cápsula informativa de parte de Jay Martínez desde Radical Podcast PR. Bueno, como les decía, vamos a empezar esta nueva edición, ¿verdad? Con un invitado bien, bien interesante y muy especial para este servidor. Este caballero que ven aquí, que se ve un teenager y está luciendo su camisa del ministerio, que durante la entrevista vamos a estar, ¿verdad?, conociéndolo. Hemos tenido y tuvimos la oportunidad de conocernos en algo tan sencillo como jugar baloncesto o las guerrillas, como se le conoce en el argot del deporte. Y estuvimos jugando y yo lo veía jugar y con él practicando solo, luego jugando con sus ¿verdad?, colegas o mismos muchachos de toda, ¿verdad?, de la guerrilla, tanto en el polideportivo de acá de Corozal como en otras canchas aquí en Corozal. Pero lo más interesante es que teníamos algo peculiar y no es hasta el sol de hoy, ¿verdad? En estos meses que hemos estado compartiendo que mientras hablábamos me daba a conocer su esencia cristiana. Y yo lo veía de una manera tan y tan serio, ¿verdad? Y todavía él va a hablar durante la entrevista, ¿verdad? Pero es algo introductorio. Y yo lo veía así con una seriedad y obviamente a mí me gusta también mantener la seriedad, pero siempre soy jocoso, el que me conoce fuera de cámara. Y en mi diario vivir pues soy una persona muy enloquilla pero al mismo tiempo me gusta compartir con todas las tipos de personas. Y este caballero hicimos un clic brutal y hoy van a conocerle un poco de su historia. Así que antes de yo presentarlo, quiero decirles que su nombre de pila es Jesús Manuel Alicea, conocido también como Manuel Jesús Alicea. Tiene 70 años de edad. ¿Quién diría que este caballero tiene 70 años de edad? Pero así lo hace Dios. Y él nos contará cuál es su remedio, cuál es sus trucos, ¿verdad? Así que más adelante vamos a estar viendo eso. Actualmente es natural de Lares, Puerto Rico, adoptivo de Chicago, Illinois. Actualmente reside también como yo en Corozal, Puerto Rico, platanero la que hay, y profesa la fe cristiana como este servidor para la honra y gloria del Padre Eterno. Amén. Estudió la carrera de profesor en Ciencias Sociales a nivel elemental en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, mi alma mater. No, estos son casualidades. Las cosas de Dios son de verdad que perfectas. Además de eso, más tarde, luego de haber terminado el curso de Ciencias Sociales, completó un grado en Profesor de Historia, Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Loyola en Chicago, Illinois. También completó un grado en mediación de conflictos. Después le voy a pedir que me explique, ¿verdad?, ese particular en la parte académica, en el Colegio de Mediación de Puerto Rico en Aguadilla. Y sus pasatiempos favoritos, bueno, tiene varios. El primero es la investigación científica en asuntos sociales y políticos vinculados con las profecías para la gloria y honra del Padre Eterno. Su segundo pasatiempo son los deportes. Ahí cliqueamos. Eso fue lo que dije, ¿verdad?, introductoriamente. Entre los cuales practicar el baloncesto y que es su primera opción. También tiene material de coach, así que el que lo conoce, ¿verdad?, en el área, ¿verdad?, de deporte, se va a dar de cuenta que aparte de su estilo peculiar de jugar, también tiene su lado de coach, y eso pues también le preguntaré más adelante. Y
Como tercer pasatiempo, es coleccionar autos Corvette a diferentes escalas. Así que dentro de este perfil tan sumamente intenso e interesante, no me resta decirles que les voy a presentar a mi invitado de hoy, Jesús Manuel Alicea. Jesús, Dios te bendiga. Bienvenido a Radical. ¿Cómo estás? Amén, amén. Gracias a ti también. Pues fíjate, me siento muy bien. Cuando me pediste los pasatiempos, olvidé uno. Pues Y es dígalo. que me encanta la locución a nivel de radio. O sea, Uh, la transmisión de radio es una pasión mía desde que era niño. Y trabajé en algunas emisoras en Puerto Rico, emisoras populares. Y actualmente pues tengo mi propia estación de radio cibernética, exocéntrica. Eso vamos a estar hablándolo más adelante cuando toquemos el tema de las áreas profesional y ministerial. Así que, pero gracias por recordarnos y que tenga la verdad. Claro que sí, no hay problema. Le di el espacio para que pusiera los otros pasatiempos que, ¿verdad? Que usted realiza, ¿no? Jesús, nuevamente gracias por la invitación. Sabemos, para los amigos que nos escuchan y nos ven, esta conversación y entrevista llevamos mucho tiempo, ¿verdad, Jesús? Coordinándola, pero gracias al Señor se nos dio. Así que va a ser de mucha bendición, de mucha ayuda y muy educativa. Queremos, ¿verdad? Aparte de lo que es testimonio, también eh, educar a la gente correctamente, sin herir corazones, sin herir ningún tipo de sentimiento, al contrario, todo para que seamos mejores cristianos cada día. Lo principal, que es nuestra esencia de ambos, no la niego, lo he dicho en otras ocasiones, no tengo por qué negarla. Y también seamos mejores ciudadanos puertorriqueños, que tanto en nuestro país necesitan. Así que, diciendo esto, Jesús, vamos a empezar esta conversación hablándonos un poco de su esencia, su familia, sus raíces de crianza. Háblenos un poco de su esencia, como ¿verdad? En su rol de hijo, de padre. ¿Cómo fue esa crianza? Pues fíjate, a mí me nacieron, pues yo no nací, me nacieron, ¿verdad? Eh, en, en una finca en Lares, una finca del café, O sea, en usted es China. patriota. Yo soy patriota, sí, en todo el sentido de la palabra. Eh, pues me crié en una finca de café en China, habían animales como una granja con gallinas, gallos, pollitos, este, se sacaba, el huevo se conseguía allí mismo, la carne de las aves se conseguía allí mismo, las viandas se conseguían allí mismo. Una pena que los pescados no se podían sembrar, ni el bacalao, pero había que comprarlo aparte. Pero esa fue mi infancia. Tuve que caminar, no había transportación pública para llegar a la escuela, ni privada tampoco. Creo que vine a conocer un carro por primera vez cuando fui a la escuela. O sea, Wow. en la física, mi papá, todos los trabajos que hacíamos los hacíamos cargando las materias primas en los hombros. En los hombros. Este, la primera parte de grados primarios tuve que caminar aproximadamente yo te diría como 1,5 kilómetros para ir a la escuela y regresar a la casa. Cuando usted dice, discúlpeme, cuando usted dice grado primario, se refiere a Primero, segundo, elemental. tercero. Ok, continúe. Primero, segundo, tercero, sí, sí. Luego, cuando pasé al elemental, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, Uh-huh. ahí tuve que caminar un poquito más. Aproximadamente eran como unos 5 a 6 kilómetros. Estaba la escuela de mi casa. Tenía que caminar hasta la escuela por la mañana y luego en la tarde regresar. Pero mi meta siempre fue, desde niñito, terminar mi escuela y hacerme de una carrera universitaria. Esa era mi meta, a pesar de que me crié en esa condición, que yo no te puedo decir paupérrima, porque yo le digo paupérrimo al que no tiene orden en la forma de criarse, ¿verdad? Y aunque no teníamos los medios, pero había orden en la casa.
Mi mamá se encargaba de que todo estuviera limpio, todo estuviera en su lugar, ordenado. Había que trabajar en la casa, había que ir a la escuela, había que hacer el trabajo escolar, pero había que también trabajar en la casa. Ok, interesante. Lo escucho hablar de esa manera y me recuerdo muchas anécdotas y conversaciones con mi abuelo, que yo le he hablado mucho de él. Y prácticamente similar a lo que usted está diciendo. Eh, la vida de antes, cuando no de nuestra generación, sino de la suya, de mi abuelo y de otros familiares que aún tengo vivos, gracias al Señor, eh, no era fácil. No era No, fácil. no era fácil. Mi abuelo me Déjame, cuenta. Ajá, dígame. déjame decirte que a la Claro. edad de 9 años, yo no medía mis 4 pies de estatura. Ya yo era obrero de la caña. A los 4 años. Perdón, a los A 9. los 9 años. A los 9 años. Ya yo era obrero de la caña. Y cuando te digo era obrero de la caña, yo no podía esperar que el mayordomo de la finca de caña me tratara a mí como un niño. Yo iba allí a trabajar, tenía que trabajar como cualquier adulto. Wow. Desde esta etapa. Conocí un trabajo duro a bien temprana edad. Y a veces nuestros jóvenes hoy día, adolescentes, se quejan. Sí, Tengo que hablar de esta manera porque es una realidad. Y cuando escuchamos la historia de como usted, y como le conté hace segundos, hablando anécdotas y experiencias de mi abuelo, que prácticamente han vivido similares, el tiempo de antes era bien sacrificado. Eh, sí, cuando entrabas en el rol de ser padre de familia, más todavía, porque mi abuelo me cuenta que cuando... Mi abuelo creo que tiene un cuarto año nada más, si no me equivoco. No llegó a escuela superior. Pero ese señor tiene un amor por la agricultura, un amor por el servicio a los demás. Tiene presente a Papá Dios en su religión católica, que se la respeto, pero tiene claro que Dios es Dios, ¿verdad? Y sobre todo, eh, ha sido muy fundamental en el aspecto de yo prepararme a un futuro ser comerciante o tener mi propio negocio, que es mi meta a largo plazo. Pero yo tengo mis planes, pero el papá Dios tiene otros. Así que yo no me puedo ir por encima de los planes de Dios. Y usted sabe eso. Eh, pero también Dios conoce nuestros anhelos, nuestras peticiones, nuestras inquietudes. Y pues yo siempre se lo dejo todo a las manos del Señor, pero a veces me impaciento y se lo digo, no creo que se lo haya dicho tras bastidores en nuestras pláticas en la cancha o, o, o cuando hemos hablado por teléfono personalmente, pero a veces me impaciento en el sentido de que quisiera ya lograr esa meta, pero al mismo tiempo, bien sabiamente, perdón, mis padres, específicamente mi abuelo, me dice, mijo, cógelo con calma. Tener un negocio no es fácil. Tienes que tener mucha paciencia, tienes que conocer a tus clientes, tienes que cuando no tienes el producto o el servicio, tratar y hacer lo posible para buscarlo. No dejes perder mucho tiempo porque entonces lo vas a perder y ese cliente te va a llevar malas eh, opiniones de ti. Y es como una cadena. Si tú haces algo bien, la gente lo va a percibir y lo va a seguir recibiendo. Si tú haces algo mal o tomas una acción mal, en este caso que estamos hablando de comercio, pues el feedback va a ser malo y no va a ser conveniente para tu negocio o servicio. Eh, Así que, dando, ¿verdad? Entrando y haciendo un paréntesis en esto, me identifico no porque lo haya vivido, porque no puedo decir que lo haya vivido, pero en las conversaciones que he tenido, no solamente con mi abuelo, sino con otras personas que aún mantengo, ¿verdad? Que están vivas, ¿no? En estos momentos, de su edad o prácticamente de esta época de la caña, que también mi abuelo me ha hablado. La vida era bien difícil y pues tenemos hoy en día mucha gente que se queja y a veces hay otras personas mucho peor que ella
y a veces se quejan o lloran por cualquier estupidez y a veces no saben que al lado de ellos, ya sea vecino o un compañero de trabajo o un familiar, hay otros que prácticamente todas las noches están llorando para un trabajo o que desean, ¿verdad? Que Papito Dios les abra puertas para que tengan un trabajo y puedan sustentar a su familia, más a los que son padres de familia. Así que créeme que lo entiendo perfectamente y deberíamos tener más sabiduría y más comprensión en esta sociedad. Yéndonos, regresando al tema, dije que esta conversación iba a ser bien interesante desde el principio, así que, eh, ¿cómo entonces, ya que usted me contó cómo lo tan difícil que se le hacía, ¿verdad? Y el proceso de caminar largas distancias, en el aspecto académico, tanto elemental, intermedio como superior, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue de igual manera como cuando usted le tocaba caminar esas distancias? Eh, ¿Tuvo, verdad, que sus padres le pudieron ayudar? ¿Cómo era la educación? Brevemente, cuéntanos un poco cómo fue esa travesía de su aspecto académico. Fíjate, yo empecé la escuela a los 4 años. Normalmente, un muchacho a los 4 años en estos tiempos lo mandan a un preschool, un pre-kinder, y a los 5 años pues va a kinder, después de los 6 años está en primer grado. A los 6 años ya yo estaba en tercer grado. Que, no es que yo fuera un genio, pero yo no perdía tiempo. Me gustaba estudiar, me gustaba discutir en la clase y me gustaba dar respuestas buenas. Entonces yo tenía que mezclar el trabajo en la finca con los estudios, porque a mí me levantaban, todavía no había salido el sol, a las 4:30, 5 de la mañana, para hacer los quehaceres de la casa antes de irme a la escuela. Después que yo terminaba los quehaceres que me tocaban en la casa, entonces iba a la escuela. Y cuando regresaba de la escuela, era lo mismo. No me podía sentar a estudiar de inmediato. Tenía que hacer las tareas de las casas, de la finca. Mi papá tenía la intención, el interés y el deseo de que yo me quedara en la finca trabajando. Mi mamá me motivaba mucho a que estudiara y me hiciera de una profesión. Pues lógicamente Dios tiene un plan y el plan de él el que se da, no es del hombre. Cuando el hombre violenta, rompe ese plan, el hombre se aparta de Dios. Definitivamente se aparta. Eh, yo creo que desde mi cachito ya Dios tenía un plan para mí, porque desde temprana edad yo tenía sueños muy raros. Raros en el sentido que yo veía cosas que en el futuro las vi cumplidas, pero yo en aquel tiempo no sabía lo que era. Yo sabía que yo iba a salir de Puerto Rico y que iba a vivir en Estados Unidos, porque desde niño yo caminaba sobre el hielo y me resbalaba en el hielo. Y en una ocasión me caí, fui a caerme por el balcón de la casa, pero yo era niño, yo no me imaginaba qué era eso. Literalmente cuando yo fui a vivir a Estados Unidos, viví esas experiencias. Entonces, por eso estoy seguro que el Señor tenía un plan para mí y ese es el plan que se dio. No era el mío ni el de mi papá, pero mi mamá siempre me ayudó. Mi mamá siempre me decía, tú si quieres estudiar, tú estudia, que yo te ayudo. Mi papá era todo lo contrario. Tú quieres estudiar, te vas por tu cuenta porque de mí no vas a tener nada. Porque él quería que yo iba a quedar en la finca. Entonces, en las caminatas eran largas a la escuela, de ida y de regreso, pero era divertido, Jonathan. Era divertido porque íbamos en grupo. No era yo solo, no era yo y mi hermana. Éramos varios muchachitos del mismo sector que caminábamos esta distancia hasta la escuela. ¿Y qué no hacíamos por el camino? Es fácil decir qué no hacíamos. Y lo que no hacíamos era portarnos bien. Todo lo demás era hacer travesura por el camino. Y así llegábamos a la escuela y la travesía nunca se nos hizo larga. Nunca.
Y de regreso, con lluvia, con trueno, con relámpagos, con viento, como fuera, nosotros caminábamos. Yo llegaba a casa mojadita, enchofado como un pollito que se caía al agua. Mi mamá rápido me preparaba para que me secara, me cambiaba de ropa, una ropa seca. Yo no perdí nunca el deseo de estudiar. Mi hermano mayor, el más viejo de mis hermanos, él fue el primero en ir a la universidad. Y yo te diría que aparte de mí, el único. Tengo una hermana que estudió cosmetología después de vieja. Tengo dos hermanas que estudiaron cosmetología después de vieja. Tengo otra hermana que ella estudió enfermería, pero lo estudió en una escuela vocacional. Esa quería estudiar, ella quería estar en Palanque y salió. Mi meta era ser abogado. Yo quería ser abogado. Desde temprana no edad. Era la meta de Dios. Desde temprana edad ya tenía eso. Desde temprana edad yo quería ser abogado. Bueno, déjame decirte, yo quería ser locutor de radio. Pero eso era algo que era una práctica, porque yo creo que locutor prácticamente cualquier persona que tenga un tono de voz y carisma, tono de voz y espontáneo, sí, diría yo. Sí, que sea espontáneo. Muchos locutores se aprenden una verborrea y cuando están en público se quedan sin palabras. Hay que ser espontáneo y saber lo que el público quiere como una motivación. Definitivamente. Pues, sí, pero mi carrera, lo que yo quería para mi futuro, era ser abogado. Yo quería ser abogado, pero el plan de Dios no era ese. Le pregunto, ajá, siga. No, siga. No era ese porque cuando yo llegué a la universidad y comencé a estudiar los cursos para abogacía, me decepcioné. Porque no era lo que esperaba. No era, porque descubrí que ley y justicia son dos cosas muy diferentes. Justicia es algo que tú no tienes que ser un abogado para ser justo. Más bien el abogado está ahí para hacerse cargo de la injusticia. Mira el caso de la dama esta que estuvo 20 años presa porque la acusaron de haber asesinado a sus 4 hijos. Y en estos últimos meses, a raíz de una serie de investigaciones científicas, médicas, se descubrió que los 4 niños murieron por causas naturales. Wow. Y ahora, después de 20 años, la liberaron a ella. Ya muy tarde recuperar ese tiempo, ¿verdad? Y 55, ya la persona queda impactada psicológicamente, emocionalmente. Y para aliviar ese proceso me atrevo a decir que es Dios el que puede restaurarla. Cuando aunque salga a la calle, va a tener tremenda prueba, ¿sabes? Y aunque también Papá Dios permite también como instrumento a psicólogos, ¿verdad? Los usa de instrumento porque también eso pasa. Pero a veces cuando Dios trabaja directamente, yo creo que trabaja mucho mejor que un psicólogo, que cualquier otro, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Pero he vivido experiencias, no a ese aspecto, pero cercanos a mí, familiares, amistades cercanas, me han dado esos testimonios de cuando han puesto esas situaciones un poco delicadas del aspecto psicológico emocional en las manos de Papito Dios. Dios se ha encargado de hacer la obra y hacer como Él quiera. Como le decía... Ajá, dígame. Es cuestión de creer lo que tú estás diciendo. Es cuestión de creer. Cuando tú crees en Dios, tú te dejas llevar por Dios. Eso es así. Y no hay médico que se ponga en el medio. Es correcto. Y como siempre, por lo menos yo desde pequeño, criado en el Evangelio y no
queremos decirle que no porque seamos criados en el Evangelio de Dios, todo ha sido color de rosa. Yo he tenido mis altas y mis bajas. Jesús también ha tenido sus altas y sus bajas. Pero hemos permanecido y cuando nos hemos caído nos hemos levantado, que eso es lo importante. Sí, porque hay que aclararle Jesús a ciertas personas que se creen que porque somos cristianos somos unos robóticos, somos unos extraterrestres, somos personas raras, locas, pero dice la palabra dice, no me recuerdo exactamente el versículo, que para el mundo nosotros es locura, somos locos, pero somos unos locos que queremos hacer la voluntad de Papá Dios, cada cual con la misión que nos dieron. Es la misma, llevar el evangelio, hablarles de Cristo o hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida hasta el sol de hoy. Esa es la misión en general nuestra como cristiana, evangélico, religiosa, como nos quieran llamar. Pero Dios trabaja como lo hablamos hoy, Dios trabaja con cada uno de nosotros o igual o diferente. Y tú no puedes ni retar ni le puedes reclamar a Dios. Eso es un error. Tienes que dejar que Dios transforme tu corazón, tu vida, y les aseguro que la va a cambiar. Solamente tienes que dejar todo en las manos del Señor, tu vida. Y como dice una canción del ministerio que yo participaba, ¿verdad? Y todavía sigue siendo mi familia, del que está de Cristo, tu vida cambiará, decía el coro. Así que cuando Cristo llega a tu vida, tu vida cambia, no hay de otra. Y yo nunca y aún yo no he conocido a alguien que pueda transformar la vida de una persona drásticamente como nuestro Señor Jesucristo. Pero no vamos a predicar, queremos, ¿verdad? Sí, estamos predicando porque estamos dando testimonio, pero quería dar ese brief porque iba acorde a lo que Jesús nos estaba comentando. Jesús, ya que usted habló en cuanto al aspecto académico, háblenos un poco cuando llega a la universidad. Que hubo algo, la transición de universidad a cuando usted estaba en escuela fue extensa, lo vio normal, cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia suya luego de haber estado en una escuela, tanto su grado elemental superior elemental intermedia superior, y cuando entra al aspecto universitario, cómo le fue, qué experiencias vivió. Cuéntanos un poco sobre eso. Fíjate, mientras tú hablas, estoy trayendo flashback. La manera como Dios bendice, porque yo nací con una incapacidad que... ¿Nos puede contar un poco sobre eso? ¿Ah? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Que posiblemente a mí me hubieran dejado en la casa y no me hubieran mandado a la escuela. Pero yo no oigo, yo soy sordo. De hecho, tengo el audífono puesto aquí y está a un volumen bien alto para poder escucharte. Pero mientras estuve en la escuela pública, yo nunca le dije a nadie que era sordo. Nunca esperé que me trataran de otra manera porque yo tenía una incapacidad. Nunca. De hecho, yo no lo decía a nadie, ni a mis compañeros, ni a los maestros. Yo luché con esa condición y salí adelante. Cuando yo pasé a la universidad, descubrí que esa sordera era una bendición para mí. Porque además de que tenía buenas notas, pero mi sordera fue la razón que utilizó rehabilitación vocacional para pagarme los estudios. Esta agencia de rehabilitación vocacional, ellos buscan personas como yo que tienen alguna incapacidad para desarrollarse, pero que tienen deseo de estudiar o de hacerse de un oficio, de una profesión, y ellos los encarrilan, y a mí, conmigo lo hicieron. Conmigo lo hicieron. Cuando yo llegué a la universidad tampoco le dije a nadie que yo era sordo. Y como la pregunta que tú me haces, para mí, salir de mi casa
y llegar a la universidad fue un milagro. Un milagro que me recibió con los brazos abiertos. Salir de mi casa y quedarme en un hospedaje con otros muchachos y no estar bajo la tutela de mi papá, de mi mamá, ni de mis hermanos, ni de nadie que me dijera, tú eres sordo y no sirves para eso. Porque me lo decían. Me lo decían desde niño. Ahí me decían, tú no sirves para nada porque tú eres sordo. Tú no oyes. ¿Cómo tú vas a echar para adelante? ¿Cómo tú quieres ser locutor si tú no oyes? ¿Cómo tú quieres ir a la universidad si tú no oyes? Ya no sirve para eso, la finca es para ti, pero mi madre siempre me dijo, lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Y si siempre fue perseverante. Sí, yo te digo, mi madre fue la persona que me empujó hacia arriba, hacia donde estoy ahora. Wow. Entonces, llegar a la universidad y tener un cuarto mío, con mi cama, con mi propia prisa, sábana, qué sé yo, es un privilegio. De manera independiente. Sí, yo quería ser independiente y así fue. Así fue. Me convertí en una criatura independiente a los 16 años. Diría a los 15 años y medio. Y a mis 16 años ya yo hacía trabajo full time como cualquier adulto. Pero nunca le dije que no a un trabajo. Sobre todo en la universidad me dediqué a estudiar. Hoy día los muchachos van a la universidad. Yo no sé qué esperan. Quizás esperan que le den el título sin estudiar. Pero yo me recuerdo de mí estudiando y fajándome para lograr la carrera que yo quería. A veces, dígame. Sí, la vida universitaria me cambió totalmente. El niño aquel que vivía intimidado por la palabra de las personas que me trataban de hundir, al llegar a la universidad descubrió el potencial que tenía y ya no le hice caso a nadie. Comencé a ser yo. Ok, wow. O sea, eso lo hemos hablado en nuestras conversaciones privadas, pero quiero que me corrija si es que lo voy a decir mal, ¿verdad? O lo escuché mal. Comentó dentro de cuando usted estaba en el aspecto de su carrera universitaria, no contaba con la ayuda de su papá, sin embargo, con quien estaba mano a mano de que siguiera sus sueños hasta donde usted quisiera llegar fue su señora madre. ¿Es correcto? Eso es así. Yo quisiera que los muchachitos de hoy día, universitarios, muchachitos de escuela superior e intermedia, que son mayormente los que ya elemental no podemos hablar porque pues no tienen una madurez, ni intermedia tampoco, yo diría que superior y cuidado, lo digo por experiencia. Yo también era una persona súper mega tímida. Si usted se cree que ahora que me está viendo con este micrófono y hablando fluido, yo era así cuando en mi niñez, están totalmente equivocados. Yo era súper tímido, yo era antisocial. Y yo le he dicho en otras entrevistas, creo que lo hice al principio de que comencé este proyecto de Radical Podcast PR, ahora parte de lo que es Radical Network. Cuando pasaba un grupo de chicas guapísimas, sí, porque ¿quién nos dice que en nuestro país de Puerto Rico, la isla del encanto adicional, que también a veces se olvida, somos la isla del Cordero y somos bendecidos por estar viviendo en esta isla? Pero en lo que iba, unas chicas maravillosas, guapísimas, y que cuando pasaran por el frente mío donde yo me encontraba para esperar un cambio de clase, yo en vez de ver, ¿verdad? Y admirar su belleza, este flaco lo que hacía era bajar la cabeza así hasta que pasaran, y escuchaba a mis compañeros y amigos: qué bobo, ¿por qué tú haces eso? Mírala así, mírala, qué lindas son. Y yo decía, ajá, bien tímido, Jesús, bien tímido. Y cuando usted dice
que su vida universitaria le cambió. Me identifico con usted, ¿sabe por qué? Porque precisamente, aunque somos de la misma alma mater, que es brutal, por eso digo que las cosas de Dios son brutales. Somos tigres. Para que sepan, no sé si se lo dije, pero mi padre estuvo los 4 años de universidad conmigo, mano a mano, por alguna razón, porque él sentía que yo no podía estar preparado para guiar un carro, un automóvil, a la edad de los 17 años, que fue donde comencé. Yo terminé a los 21 mi bachillerato, y no se sentía seguro de que a su hijo menor le prestaran un vehículo o el mismo vehículo de él para yo poder llevar a la escuela, a la universidad. Y él prácticamente diría que fue parte también de mi bachillerato. Él también me lo dice de una forma jocosa. Mi papá y yo tenemos una química súper brutal de pana. La gente que nos conoce, obviamente saben que somos padre e hijo. Pero los que no nos conocen, que nos pasó cuando tocábamos en la orquesta, ¿verdad? De Son de Cristo. Tuve 12 años alrededor, yendo a muchos sitios de mucha necesidad y aclarando donde muchos ministerios no se atreven a ir porque quieren los grandes escenarios, pero no quieren los escenarios pequeños, que es donde hay la necesidad. Cierro con eso. Y mi padre prácticamente en esos 4 años, mientras él me esperaba en la guagua, para ese tiempo él tenía una Escort. Estamos hablando de las Forest de antes, del 96, ya esas guaguas ya no salen. Compuso canciones que el Señor le inspiró. El que mi papá es músico, por eso es que la vena musical, que no la aparento, parezco más un surferito, un rockero, un nene, pero ya son 35 años. Igual también Jesús tiene 70 años, pero se ve un teenager, se lo he dicho varias veces. Y en este proceso de universidad, yo le debo mucho. Obviamente mis padres son unas personas que no les gusta que cuando uno los ayuda, uno pues tenga que darle algo, ¿verdad? Por agradecimiento. Voy a estar totalmente agradecido eternamente de mis padres, porque ambos han trabajado conmigo desde temprana edad, cuando yo tuve mis dificultades a nivel de que los médicos en mi crecimiento decían que yo iba a ser una persona autista, que es algo que creo que no lo he contado, pero cuando yo estaba en el desarrollo como niño, hubo un momento dado que yo tenía unos síntomas de autista, a nivel de que recuerdo, no sé exactamente la edad, en mi camita me compraron un canasto de baloncesto que creo que era de Michael Jordan, y cada vez que la tiraba la bola, uno dice great shot, y un público de fondo, y yo hacía así y seguía haciendo así y así en la cama, que yo creo que ya el deporte estaba por mis venas. Pero cuando le digo de los síntomas de autista, es que yo hacía así como un águila en algunas ocasiones, y mi madre, muy sabia, y luego pues habló con mi papá, me imagino. Entonces me llevaron a los profesionales de la salud, y ahí es que detectan que yo posiblemente tengo raíces, por decir una palabra, no sé si es la palabra correcta, de autismo. Y recuerdo, obviamente esto me lo dicen mis padres, porque yo para ese tiempo no me recuerdo, específicamente mi mamá, que los médicos le dijeron que solamente un milagro podía hacer que yo saliera de ese estado. Y así pasó. Salí de ese tipo de condición de autismo, ¿verdad? De esos elementos, síntomas. Y de igual forma, recuerdo también que tenía problemas del habla, porque hasta me recuerdo que creo que en tercero o cuarto grado, mis abuelos, por parte de mi papá, que en paz descansen, abuelo Víctor, abuela Carmen, siempre me compraban Bimbo, porque mi abuelo era militar de la guerra de Corea, y yo me recuerdo que yo los acompañaba a ellos a hacer compras, mientras mi papá se dedicaba a trabajar en las salas de emergencia, jalando camillas solo,
atendiendo demasiado de público. Para ese entonces, cuando existían los CDT. Y mi mamá siempre, pues, luego de salir de la fábrica, al tenerme a mí, tuvo que dejar la fábrica acá en Corozal. Y se mantuvo como ama de casa hasta el momento. Ahora está gozando de su nieto. Eh, y recuerdo que cuando me compraban las Bimbo, no quiero darle, bueno, esto es mi sección, no me molesta que diga nombres de marca y, o sea, vamos a seguir. Me recuerdo que me traían las Bimbos y específicamente las de vainilla, y cuando iba a tratar de masticar no podía, y lo que hacía era lamber, me saboreaba la cremita y la botaba. Y volvía y hacía lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Ahí pues detectaron que yo no había desarrollado el aspecto del habla, ¿verdad? Y todas las destrezas motoras. Y finalmente, para no hacerlo largo, Dios hizo el milagro. Y lo que ustedes estén viendo aquí es gracias a Él. Y cada vez que quería decir esto, ¿verdad? Porque me sentí identificado con lo de la condición de sordura, la de sordo, que de verdad, Jesús sabe que lo hemos hablado, que cuando me lo confesó, Jesús sabe que yo le dije que ¿qué? Sordo usted. Y no parece. Y míreme a mí que yo iba a ser posibilidad de ser un ser humano con autismo sin desarrollar las destrezas motoras, y por encima de los diagnósticos científicos o médicos que le dieron a mis padres, por encima de esos diagnósticos le pasó el mejor médico por excelencia que existe en el planeta Tierra, que se llama el jefe de jefes, el Señor de señores, el Señor Jesucristo. Así que, gente, nos tenemos que poner en las manos del Señor, sea cual sea la situación. Aquí hay dos ejemplos de cómo Dios transformó nuestras vidas en este aspecto de salud, y tenemos que testificarlo con mucho gozo, no con miedo. Lo testificamos por mucho gozo, porque cuando nosotros llegamos allá arriba nos va a pedir cuenta y nos va a decir: Jesús, Jonathan, dieron testimonio de lo que yo hice en ustedes para que otras personas crean en mí. Ahí lo dejo. Jesús, esto está bueno, yo lo dije, esto está muy bueno. Ya cuando entras a la universidad, te gradúas, tienes varios ¿verdad? Estudios, preparaciones que dije al principio, ¿verdad? Como de forma introductoria. Quiero saber si tú ya habías conocido al Señor desde pequeño, desde temprana edad, ya en tu familia ya estaba, como dije, que yo soy criado en el Evangelio. Si es la misma, en el mismo caso tuyo, o no fue así. ¿Y cómo fue el proceso? Mis padres eran católicos y a mí me criaron dentro del ambiente de la Iglesia Católica. Cuando teenager, yo pertenecía a diferentes grupos de acción dentro de la Iglesia Católica. Allá yo había conocido al Señor. Ok. O sea, pero en la iglesia católica o en la iglesia evangélica. Acláreme eso. En la Iglesia Católica. Yo empecé a asistir a las iglesias protestantes cuando llegué a la universidad. Mi motivación fueron mis dos profesores de religión. En la clase de religión, ahí usted... En la clase de religión, entonces conocí lo que era la iglesia protestante. Ok. Entonces, ya que me está diciendo ese detalle, ¿en qué ministerios usted se ha desarrollado en todo este tiempo? ¿Cuáles fueron, verdad, porque quiero después, luego que vamos a entrar a lo que dice su camisa, porque quiero saber cómo se formó, de qué trata, pero para el beneficio del público que nos ve y nos escucha, que quiero que conozcan un poco más de ese ministerio. Pero a lo que dije en segundos atrás, tuvo la oportunidad de desarrollarse en ministerio, luego de, ¿verdad?, de que conoce de la iglesia protestante,
Cuéntenos un poco breve las experiencias un poco, ¿verdad?, más significativas que ha tenido. Y luego quiero que me cuente cómo es que surge el Ministerio Última Alianza, ¿cierto, verdad? Gracias. Primero cuéntenos lo de si ha tenido la oportunidad de estar en ministerios y las experiencias, y luego nos cuenta cómo surge su ministerio. Cuando asistí a la iglesia católica, ya de teenager, ahí estaba en la escuela superior, yo era miembro activo de lo que en la iglesia católica se conoce como la JAC, Juventud Acción Católica. Y en muchas ocasiones yo iba de mi casa, en la finca donde yo me criaron, yo iba a las reuniones de la JAC en el pueblo, en Lares, en el pueblo, y en varias ocasiones no tenía transportación de regreso. Y yo caminaba desde el pueblo hasta mi casa. Era una distancia bastante larga, Jesús. Son alrededor de 10 a 15 kilómetros. Y yo los caminaba de regreso. Wow. Ya cuando llegué a la universidad, comencé a conocer otros campos de la vida cristiana. Y comencé a sentir que el Señor tenía para mí un llamado, pero yo no lo entendía, no sabía lo que era. Y por no entenderlo y no saber lo que era, entonces Satanás comenzó a atacarme. Y como siempre, que trata de... Sí, sí. Fue un proceso largo, bien largo, antes de llegar a donde yo estoy ahora. Tuve muchos tropezones, me llevé, como decimos nosotros, me arranqué los callos de los dedos de tantos tropezones, pero el Señor no me dejó caer. Amén. Y si veía que me iba a caer, me agarraba y antes de que yo chocara con el piso y me ponía en camino de nuevo. Perseverancia. Ahí, Sí. todo el tiempo. Sí. Y obediencia, cuando uno obedece al Señor y tiene, y yo digo que esas son mis, como que últimamente, de un tiempo para acá, las utilizo. Obediencia, fidelidad. Son las claves para, como dije, perdón, como lo dije, el permanecer es, perdón que estaba un poco con la garganta. Fidelidad y obediencia son dos palabras bien claves para mi vida y también se las enseño a todas las personas con las que me rodeo, sean cristianos o no sean cristianos, porque podemos utilizarlas en todos los aspectos. Pero cuando las utilizamos, cuando estamos en los caminos del Señor, las recompensas son grandes. Sí. Son grandes y usted puede dar fe de eso, estoy seguro que puede dar fe de eso. Ahora, si no recuerda alguna experiencia que haya sido significativa en algunos ministerios cuando estuvo comenzando en el libro de la iglesia protestante, si no, pues entonces vayamos a hablar de que nos hable tanto a la audiencia como a mí, cómo surge entonces el ministerio, la última... dígame. Mira, hay un pasaje bíblico que establece que el hombre que cree en el otro hombre sea anatema, sea maldecido. Y esa experiencia me llevó a mí a muchos tropezones en diferentes iglesias, porque yo sentía que yo no tenía por qué seguir una doctrina de un hombre cuando yo sabía que había una doctrina divina. Y eso hacía que yo estuviera de una iglesia en otra, porque llegó un punto donde yo sentía que la sabiduría que estaba enseñando el líder era una sabiduría humana, no una sabiduría divina. Doctrina humana. Sí.
Y pues, como la escritura dice, el hombre que cree en otro hombre sea anatema, Sea anatema. buscaba parlante. Entonces, diciéndonos eso, ¿cómo surge el ministerio que Dios le pone en sus manos? El ministerio Alianza, dígamelo nuevamente, ministerio Alianza, Última Alianza. Correcto, ¿verdad? Ministerio de Alianza, sí. Mira, en el año 1974, ya tú estabas grandecito, ¿verdad? En el 1900, 74. yo no estaba en toda esta órbita. Que se los dije que esa cosa, este Jesús. No la vi venir, no la vi venir. Me para. En el año 1974, desperté una noche. No sé qué me hizo despertar. Creo que pasó un avión bajito y el ruido del avión me despertó. Pero yo desperté y escuché una voz audible. Sublime. Audible. No fue acá, fue acá. La escuché, una voz bien aguda. Yo te diría que si yo la pude escuchar y tengo dificultad para escuchar, si la escucha una persona que no tenga problema para escuchar, va a pensar que era una voz a través de un altoparlante, de altavoz, un volumen bien alto. Pero era un timbre de voz fuerte y severo. Y esa voz solamente repitió la palabra Ministerio Última Alianza. Más bien fue una revelación, ¿verdad? Podríamos decir. Sí, pero yo no entendía qué es eso. Yo no sabía. En ese momento yo estaba asistiendo a una iglesia donde los ministerios son asignados por el líder de la iglesia. No, si tú llegas a un lugar donde dice yo tengo un ministerio, tengo un llamado, dice no, tu llamado es esto. Y quieren los líderes que tú hagas el llamado que ellos dicen. Imponerlo. Tú entiendes que el Señor te ha dado. Pues yo me la pasaba buscando para aquí para allá, buscando una explicación a ese ministerio. Pero no dejaba de estudiar, o sea, no dejaba de escuchar la palabra, no dejaba de esa relación con la iglesia, yo no la soltaba. Yo me mantenía en esa relación, pero buscando la explicación para ese ministerio. 1974. En el año 1992. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí ya estaba aquí. 92, mi vida había pasado por una serie de empujones, tropezones, bueno, todo lo que te quieras imaginar. Satanás me zarandeó como le dio gusto y gana. En el año 1992 ya yo estaba trabajando en la ciudad de Chicago como profesor de historia, de ciencias sociales. Y estoy viendo un discurso de un expresidente de la nación americana, que en aquel momento era presidente. Tenía un sueño horrible. Yo tenía un sueño horrible. Sentía que se me iban los ojos, pero yo quería escuchar el discurso completo. Cuando de repente aquel presidente dijo esta expresión: somos ahora la nación número 1. ¿Quién como nosotros? ¿Quién contra nosotros? Eso a mí se me grabó. No quise escuchar nada más porque eso se me grabó y yo quería encontrar una explicación para eso. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué se me graba? Yo he leído esto en algún lugar.
Pues para que se me quitara el sueño me fui, me di una ducha y llamé a mi hijo mayor. Mi hijo mayor ya estaba en la carrera del pastorado. Mi hijo mayor es pastor. Y entonces lo llamé y le dije, papi, yo acabo de escuchar esta frase. Yo sé que esto está en la escritura, pero no sé dónde. Y entonces él me aclaró. Y él me dijo, eso que tú escuchaste es lo que el pueblo dice sobre la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién contra la bestia? 1992. Que me dio la localización de la escritura, la leí, me la memoricé y dije, doblé la rodilla y le dije, Padre, que he estado errante por tantos y tantos años. Tú me diste el nombre del Ministerio Última Alianza y ahora esto llama mi atención. Yo quiero que tú me guíes porque yo no sé para dónde voy. Necesito que tú me guíes. Entonces, ahí pues tuve una serie de inspiraciones para iniciar el ministerio. Un ministerio investigativo. El propósito del ministerio es investigar, leer, pero no leer lo que dice Raimundo y todo el mundo, lo que dice Vicente y otros 20, sino leer de fuentes fidedignas, leer información política, legal, científica, tecnológica. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quería que yo leyera todo esto? Yo le pregunté, Padre, ¿para qué tú quieres que yo me empape de esto? ¿Sabes la respuesta que me dio? Yo no sé. Eso fue seguida, terminando yo de orar. Es más, no terminé de orar. Estaba en el proceso cuando él me contestó. Me dice, cógelo con calma porque tienes mucho que aprender. Entonces le dije, ¿por qué yo estoy en esta tierra norteamericana cuando yo no me llevo con los gringos? Yo no me llevo con el sistema del gobierno norteamericano. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Volvió y me repitió, tranquilo, yo te tengo aquí porque quiero que tú aprendas. Así que así nace el Ministerio Última Alianza en un proceso de aprendizaje, investigación, análisis y aprendizaje. Publiqué el primer panfleto en el año 1992, un panfleto escrito, una hoja suelta. Bueno, no era una hoja, era un flyer. Un panfleto de 4 páginas. Y el panfleto tenía la intención de explicar el propósito del Ministerio Última Alianza. La gente no me hacía caso. Fui llamado, fui tildado de loco, hasta de anormal, por ese proceso investigativo, por las cosas que yo cosas que la gente, yo no sé, Jonathan, la gente le encanta aprender la televisión, ver novelas, ver los chismes de farándula, ver todo, pero no quieren leer lo que verdaderamente trae, ni la escritura, lo que verdaderamente nos trae el conocimiento, no lo quieren leer, ¿no? Esa es la espada. No lo quieren leer. Entonces, cuando voy en ese proceso investigativo, comienzo a encontrar información política, legal, del gobierno, científica, que entonces me enviaba la escritura a buscar qué tiene que ver, cómo conecto yo esto en la escritura. Y ahí comenzó entonces el proceso de conectar esos conocimientos con las profecías. Entonces el Señor me dijo, esto es lo que tienes que hacer. El propósito tuyo es leer, informarte, estar pendiente al sistema, verlo en la escritura
e informárselo al pueblo que te quiera escuchar. Al que no te quiera escuchar, ni modo. Tú puedes llevar la mula al río, pero no la puedes obligar a tomar agua. Entonces, en ese proceso, en vez de publicar la información en panfletos, comienzo a guardarla en el Internet. Comienzo a desarrollar este proceso de hacer mis propios estudios y guardarlo. Estudio y guardarlo, porque en algún momento yo sabía que el Señor me iba a dar los recursos para hablar de esos temas. Pasaron una serie de situaciones en mi vida y en el año 2001 caí en una de las lagunas más grandes que Satanás le pueda poner a un ser humano. Yo pensé que mi vida iba a terminar en este tiempo. No veía la manera de yo salir adelante. Año 2002, el Señor me recoge, me echa para adelante, tengo un reencuentro con Dios y Él me dice, de aquí en adelante no me descuides del ministerio, porque puede pasar lo que pase en tu vida, pero ese ministerio no lo puedes descuidar. Y me llevó a una escritura, libro de Ezequiel, capítulo 33, versos 1 al 6. No sé si lo conocen. Búscalo. Mientras sigue, ¿verdad? Comentando, yo lo voy a buscar por aquí. Sí, y en esa escritura dice la escritura que se ha de poner un hombre, un vigilante, en el puesto de vigilancia, y este vigilante tiene que velar cuando venga el enemigo. Y el vigilante está a cargo de dar la voz de aviso al pueblo de que viene el enemigo con la espada. Uh-huh. Y el vigilante cumple con su propósito, pero el pueblo no lo oye. La sangre del pueblo que caiga por la espada del enemigo quedará sobre los hombros de aquellos que no escucharon. Me dijo Eclesiastés, disculpe, ¿es Eclesiastés o Ezequiel? No. Ezequiel. Okay. Ezequiel 33. Gracias. Para el beneficio de los que no nos han escuchado, ¿verdad? Pues, gracias por informarlo. Sí. Ezequiel 33, 1 a 6. Perfecto. Entonces, dice, pero si el vigilante no da la voz de aviso y se duerme, y viene el enemigo y azotare al pueblo, la sangre de todos los inocentes caerá sobre el vigilante. Tengo aquí disculpe, tengo como tema en esta, me encanta la vida del pescador, me encanta esta Biblia. Tengo como tema el profeta centinela de su pueblo. Síguelo. Me dijo del 1 al 6. Lo voy a leer. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío a la guerra a algún país y a la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Y el versículo 5. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Hasta ahí, ¿verdad? O sea que el propósito de este ministerio es estar pendiente a ese enemigo que se llama Satanás, en sus ataques contra el pueblo de Dios. Wow. Nos ha dado una pequeña
Escuela Dominical nos ha dado nuestro hermano Jesús aquí, que no pensé, no lo sabía que iba, pero nos gozamos porque la Sí, palabra de Dios es viva y eficaz. sí. Pues entonces, ese verso, o sea, ese pasaje, es el pasaje clave de este ministerio. Ahí tengo muchos otros pasajes que son inspiracionales en diferentes formas, pero este específicamente es el que me dice a mí lo que tú estudias, analizas y encuentras que está escrito en la escritura, es tu deber hablarlo. La base del nombre del ministerio que usted tiene a su cargo. Eso Que es, Dios le ha puesto en sus manos, ¿verdad? eso es, Independientemente la gente crea lo que usted dice o no, usted tiene completamente el respaldo de Dios y eso es lo que vale. eso es así. ¿Sabe por qué le Y digo eso? Porque me atrevo a ese decir, mensaje está grabado. claro, me atrevo a decir algo bien breve, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente, yo lo he sentido en muchas ocasiones, que desde que yo comencé este proyecto hace 2 años, mucha gente no creyó en mí. No le puedo negar que en muchas ocasiones me he sentido frustrado, muchas ocasiones he sentido que he querido enganchar los guantes. No lo hagas. Créame que no lo voy a hacer, pero he estado a punto de hacerlo por la cuestión de, y lo digo anteriormente, no lo digo, porque esto no es fácil. Eh, Cuando tú haces un proyecto y más cuando va con la esencia cristocéntrica y que gente de mi alrededor, que la gran mayoría de mis amistades, digo, tengo muchas amistades de la familia de la fe, pero hay muchas personas fuera del ámbito de iglesia no conocían este aspecto mío y se han sorprendido muchos de ellos escribiéndome, y no lo digo por glorificarme, aquí se glorifica siempre el Señor, quiero aclarar eso, pero sí me han escrito a mi teléfono personal, en mis redes sociales personales, tanto también como la de Radical Network. Yo no sabía que tú eras cristiano, Jonathan. Y yo le digo, es que yo no tengo que ser cristiano, decirlo 20.000 de veces y decirle, Dios te bendiga a este que pasa por aquí, este que pasa por allá, este que pasa por el frente. Sí, es bueno decirlo, pero qué mejor que usted lo dijo hace minutos atrás cuando hablamos sobre la parte de testimonial, que el testimonio que no es otra cosa que la vida nuestra. Porque que de qué vale, y aquí me voy a meter en el horno de fuego, porque hay mucha gente que no le gusta que yo diga esto, o que varias personas cristianas digamos esto, y es que, ¿de qué vale? Y se escucha fuerte, ¿de qué vale que yo me estudie la Biblia del Génesis al Apocalipsis? Y me la sepa de rabo a cabo, como dicen en el campo. Pero a la hora de estar en el campo, el campo de batalla, que es la afuera, no en la iglesia es un mamey. Aunque en la iglesia también hay unos se cuelan, porque el lobo se mete por ahí, el puerco del enemigo, que el Señor no reprenda, se mete y coge hasta los mismos de que uno piensa que estamos al unísono con la misión que tiene el Señor con nosotros. Y si no están concentrados en lo que Dios me demandó, el enemigo viene y los tumba. Pero realmente donde tenemos que ganar la batalla y donde realmente tenemos que luchar día a día es afuera. Entonces, si no estamos concentrados, eso lo decía el pastor ahí anoche en la reflexión, que si no estamos en la visión de lo que el Señor quiere y demanda de nosotros, nos van a tumbar. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, Jesús. Así que a lo que iba es que mucha gente ha tratado de que yo me quite, no solamente en este proyecto, sino en otros proyectos a nivel personal y profesional. Pero siempre el Señor te sorprende y hasta yo creo que le ha pasado que hasta las mismas piedras, a mí muchas veces las piedras y que no sabe lo que estoy diciendo, es una persona que no es creyente. Dios la utiliza para darte un mensaje. Y usted me dirá,
el que no me ve y me escucha y no está escuchando, Jesús también en esta hora nos escucha, una piedra que viene de parte de Papá Dios, de Jesús, ¿verdad? De como le quieran llamar, porque tiene muchos nombres Jesús. Y sí, y a mí, a veces, muchas veces son mensajes contundentes que tú dices, pero ¿y por qué no me lo dio un hermano de la iglesia? ¿No me lo dio el líder? No, tiene que venir la piedra. Es que el Señor, es que uno no le puede cuestionar al Señor ni puede, no, porque es que Él hace las cosas tan y tan perfectas que para el mundo es locura, pero para Dios y para los que conocemos del Señor son bendición tras bendición. eso. Y de verdad que el tiempo que sea que yo esté en esto, porque anteriormente, como usted que le gusta la locución, que eso es lo que vamos a finalizar hablando de la emisora de Radial Fly One Radio, eso va a ser lo último que vamos a tocar, bueno, lo que quiero tomar mucho tiempo. Mi plan principal, Jesús, y lo dije también al principio cuando hice mi primera edición, luego creo que lo he dicho en otras conversaciones, de acuerdo a la fluidez de lo que estamos hablando, mi rol era principal el ser productor. Yo no iba a estar al frente de este micrófono, como me están viendo ahora. Mi rol iba a ser productor, o sea, yo iba a crear el libreto de la dinámica como yo quería que hiciera, iba a elegir o iba a considerar una persona o dos personas que tomaran a cargo la locución o el host o moderación, y yo tras bastidores trabajar lo que es la producción. Pero yo puedo decir una cosa, yo puedo tener unos anhelos, yo puedo soñar, pero cuando papá dice, no, yo no quiero que sea ni fulano ni su talento, yo quiero que seas tú, y que dejes de estar detrás bastidores y estés al frente, para que hables de mí y para que le des la oportunidad a otros como tú de que den testimonio y cuenten su historia de cómo Dios los transformé a ellos, como lo hice contigo. Y como tengo claro eso, aquí estoy. Pero no le niego, Jesús y quienes me escuchan, que me han venido días fuertes, que a veces me levanto con desánimo, porque veo, fulanita, yo me mato haciendo esto, ¿verdad? Porque me apasiona, pero sobre todo porque estoy llevando la palabra del Señor de una forma diferente, sin perder la esencia, pero lo estoy haciendo de una forma diferente, a través de testimonio, que es lo que la gente quiere escuchar, porque ya está cansado de las iglesias y tras iglesias. Ya no confían en las iglesias, ya no visitan las iglesias. Se lo digo porque cada diario yo escucho esto, en jóvenes, en adolescentes, en adultos, ¿sabes? Es una realidad. Pues sí, lamentablemente estamos pasando por eso. Pues entonces es el momento, o es la acción correcta nuestra, de que a través de nuestra vida, que no es otra cosa que nuestro testimonio, como bien decía Jesús, la gente vuelva a creer en las iglesias, vuelva y se congregue, pero que sea siempre como Dios quiere que sea. Así que con eso dicho, que hasta hemos predicado en esta hora, a la hora que se está escuchando esto, Jesús, quiero que me diga brevemente cómo entonces surge el estar en una estación de radio, como bien dijo que usted siempre le ha gustado la locución o la moderación. ¿Cómo entonces surge lo que se llamaba o se llama la estación de radio Fly One Radio? Pues fíjate, mi vida de locutor es una vida interesante. Trabajé en 3 emisoras diferentes en Puerto Rico. Trabajé primero en una emisora FM en Quebradillas, trabajé en una emisora AM en Lares y una emisora AM en San Sebastián. Cuando yo decidí finalmente dedicarme a mi carrera de profesorado, de estar frente a un salón de clase, pues tuve que suspender el trabajo de la emisora porque necesitaba el tiempo full time para dar clases.
así pasó el tiempo y en el año 2008, en el mes de octubre, sentí el impulso de trabajar en una emisora cristocéntrica, cristiana. En Mayagüez conocí una estación de radio cristiana, creo que es el 95.2, Radio Paraíso. Y me hubiera encantado trabajar allí, pero todos los espacios estaban llenos. Yo estaba en Puerto Rico en ese año. Estuve en Puerto Rico desde el año 2005 hasta el 2009, hasta el 2010. Entonces, yo en ese tiempo, pues, estaba solitario, me había divorciado y vivía en un apartamento solo. Y cuando a veces uno está en esta vida, pues uno se entretiene por la noche hablando con gente que encuentra en el internet. Y entonces me encuentro con esta muchacha que trabajaba en una emisora cristiana, cristocéntrica. Y le comento, ¿verdad? Porque estábamos en este tema. Le comento y me dice que te voy a introducir con la dueña de la emisora. A ver, a lo mejor tiene un espacio y tú puedes trabajar. Porque la emisora está prendida 24/7. Ella tenía gente trabajando desde México, desde Grecia, la República Dominicana, Puerto Rico y Nueva York. Se veían en esos países, se escuchaban en esas partes. Sí, no, y tenía locutores en esos países. Porque cuando tú tienes una estación cibernética, por ejemplo, yo trabajo, digamos, de 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Pues a las 3 yo tengo un itinerario y yo sé quién va a entrar a las 3. Yo tengo que enviarle mensaje a la persona que va a entrar a las 3 para que esté lista, para que entre. Cuando yo voy a cerrar la emisora en mi computadora, la otra persona ya tiene que estar lista para abrir en su computadora. Y así automáticamente los controles pasan a ese otro país. Ok. Casi siempre después de mí entraba una muchacha de nombre Ofelia Martínez. Mira, Martínez, en México. Somos buenos, Martínez. Sí, ella es de Guadalajara. Guadalajara, México. Entonces, casi siempre era ella la que entraba después de mí. Pues entonces me comunico con la dueña de la estación, le explico pues mi deseo, le digo que yo había trabajado, tenía experiencia en la locución. Entonces ella me dice, el asunto de esto es que no vas a ser simplemente un locutor, porque tú tienes que tener tu propia música. Y la música que tú tengas tiene que ser música cristocéntrica. Puramente. Número uno. Número dos, no puedes utilizar los micrófonos para atacar ninguna iglesia, porque tenemos audiencia de todas las iglesias. Y número tres, aquí no hay salario. Si tú quieres salario, tienes que vender algún comercial que se pueda dar en una emisora cristiana, y pues con eso te pagan. Pero entonces me tienes que ayudar con parte de lo que tú sacas en estos comerciales. Tienes que ayudarme para el pago de la emisora. Si no tienes comerciales, no tienes que ayudarme en el pago de la emisora. Interesante. Pero tú vas a ganar, pues lógicamente, pues, ayúdame a pagar la emisora. Entonces me envió todo el equipo que necesitaba, todas las aplicaciones, etcétera. Y en octubre del año 2008 comencé, instalé mi propia emisora, mi computadorita vieja, la instalé todo lo que necesitaba, preparé toda la música y comencé a transmitir. Le pregunto, antes que siga, ¿usted tenía una base de comunicaciones como preparación académica o esto surgió?
No, yo aprendí en las comunicaciones con la práctica. Yo aprendí con la práctica porque en la primera emisora que yo trabajé, Radio Rey Quebradilla, ya no existe. En la primera emisora que yo trabajé, perdón, voy a ir un poquito más atrás. Voy a ir un poco más atrás. En la década del 80, yo me inicié produciendo juegos de pelota. Brutal. Yo producía juegos de béisbol o de softball. ¿En el área de Lares o no? ¿Ah? ¿En el área de Lares, en donde usted residía o no? En Arecibo. En Arecibo. En Arecibo, en el área de Arecibo, la estación WMIA, Radio Mía, en Radio Mía. Ahí fue que empecé yo. Yo producía los juegos de pelota, los vendía los anuncios, pagaba el espacio de la emisora y yo hacía el juego de pelota. Ganaba, porque con los comerciales con los auspiciadores. Correcto, sí. Y con los auspiciadores, yo pagaba la estación y me sobraba para mí. Esa fue mi primera experiencia haciendo eso. Cuando fui a trabajar, cuando viví en el área de Quebradilla y conocí la emisora Radio Rey, pues me ocurrió era solicitar trabajo. O sea, yo fui disimular, yo fui a buscar un espacio de 15 minutos para un programa deportivo. ¿Qué pasa? Que yo me imaginé, yo dije, a la vez que ellos me veían haciendo el programa, a lo mejor me dan el entrenamiento que necesito para trabajar de locutor en una emisora. Okay. Eso era como que el gancho, no el gancho, sino que el gancho y el anzuelo. Ajá. Y así mismo fue, no pasó un mes, cuando el mismo dueño de la emisora me dijo, vamos a entrenarte para que me haga de DJ, lo que le llaman DJ, locutor. Te vamos a dar los turnos por la mañana, me explicó todo lo que tenía que hacer. Y yo dije, pues vale, fantástico. Entonces puso uno de los muchachos a que me entrenara. Y en menos de 2 meses, ya yo estaba trabajando con un turno fijo en la estación de radio. Así comencé a desarrollarme en el campo de la locución y de la animación. Porque entonces conocí a un caballero de nombre Don Carlos Ruiz. Don Carlos Ruiz tenía un programa en el canal 5 de Mayagüez, Carrusel de la Alegría. Pero además, él se dedicaba a producir programación de música en vivo. Y esa programación de música se transmitía por radio. Y él necesitaba entonces un locutor que tuviera, como decimos, no necesariamente la verborrea, sino, ahorita dimos la palabra, que tuviera, que fuera espontáneo. Consistencia, espontáneo. No se durmiera el micrófono. Y me ofreció el trabajo, me dijo, si quieres trabajar conmigo. Entonces, yo tenía que salir de mi trabajo en la emisora para irme a trabajar con él en estas actividades. Se ganaba bueno. Así estuve hasta que decidí volver a la carrera del magisterio en Chicago. Wow. Pero pues ya desde la emisora. ¿Qué cátedra me está dando? Sinceramente, ¿qué cátedra usted me está dando? Porque yo llevo, con toda la humildad, lo digo, yo llevo 2 años con este proyecto a través de las redes sociales. No ha sido fácil, porque como dije, hay gente que te va a apoyar, hay gente que no te va a apoyar, gente de iglesia que dice decir, cuenta conmigo, con mi apoyo, pero con sus acciones, nada. Y eso desmotiva, eso desmotiva un poco, eso también se lamenta, porque si es de este núcleo de personas que constantemente uno comparte, ¿verdad?, en nuestras congregaciones, tanto en la suya, ¿verdad?, como en la mía. Y Hello es un proyecto
obviamente más que un proyecto, yo diría que es un puente de bendición, como yo le digo a todo el mundo, de exposición, porque yo aquí no me estoy ganando nada, pero tengo el respaldo del mejor jefe del mundo. Claro. Las bendiciones llegan, que mejor tu salario. Amén. Así que también es que mi mentalidad es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque así como usted lo hizo en un momento dado, y entiendo que lo sigue haciendo, en el caso mío, como digo, estoy con el mejor jefe de jefe. Es una oportunidad para, no solamente en el aspecto cristocéntrico o cristiano, como, ¿verdad? Para aclararle a personas que a veces no entienden ese concepto cuando decimos cristocéntrico. Bueno, te lo dice la palabra cristocéntrico, de Cristo. Lo más que me goza, Jesús, es que yo poderle abrirle una ventana nueva a estos jóvenes. Vuelvo y digo, en el aspecto cristiano, en ministerios, pastores que se están formando, evangelistas, maestros de escuela dominical, directores de drama, you name it. Pero más aún, muchachitos de las diferentes generaciones, adolescentes, jóvenes adultos, personas de ustedes, de su, ¿verdad? De su generación también, porque yo creo que es el primero, así que es el primero, tiene esa bendición, ¿verdad? De poder haber estado conmigo, ¿verdad? En esta súper extraordinaria conversación, de verdad que sí, agradecido. Y lo que me llena, aparte de que cuento con el apoyo de Jesús, de Dios, ¿verdad? O del Señor, como quieran llamarle, es que sin yo tener que decirle un Dios te bendiga, o irnos a la palabra y darle un texto, si el Señor me lo pone en el corazón, lo voy a hacer, porque si Él lo demanda que lo hagamos, lo hacemos. Pero usted sabe lo que es que cuando mientras estamos conversando, una plática totalmente diferente, no a la que hemos tenido usted y yo hasta el momento, que nosotros reflejemos a Cristo, o seamos embajadores de Él, con esa persona que estamos conversando, que no a veces no le gusta que toquemos el tema de religión, porque eso es como que, no me hables de religión, yo digo por experiencia, y que qué brutal, como decimos nosotros, qué brutal que sin nosotros tener que decir nada de eso, nosotros reflejemos a Cristo a tal manera que cuando se termine la conversación y se acaban las cámaras, digan, wow, se nota que tú tienes algo diferente y se nota que tú eres un cristiano de verdad. ¿Y sabes lo que hago? Para Él. Porque es la verdad, yo no merezco yo no merezco nada de lo que Papá Dios me ha dado hasta el momento. Y glorificarme y exaltarme, no. El que se tiene que exaltar y glorificar siempre es Él. No hay más nada. Pero de verdad que me honra en conocer de que usted tuvo esta oportunidad de desarrollarse en el campo de radio. Y le voy a dar una noticia aquí en vivo, ¿verdad? Y al aire. Y es que el Señor sorprende de tal manera que lo ha hecho conmigo a tal nivel de que yo estoy moderando un programa de radio cristiano de música y todo fue algo que después podemos hablarlo fuera de cámara y explicarle brevemente, pero fue algo que llegó súper espontáneo. Yo diría que yo no me imaginaba que tan rápido Dios me iba a sorprender. Y para la gloria y honra del Señor, soy el moderador de el programa El Radar. Son los 5 temas más buscados y solicitados por la audiencia a través de Roca, que Roca es una aplicación de radio online. Sí, parecida a TuneIn. Correcto. TuneIn
y Pandora. Sí, pero es una emisora como decir las tradicionales que conocemos como Nueva Vida 7.7, Triunfo 96.9, Redentor 104.1, que son las que más la gente conoce. Pero esta emisora es totalmente diferente porque no los géneros musicales que normalmente vemos en estas principales emisoras cristianas. El programador de esta emisora, ¿verdad? Que es el señor Félix Eduardo Cosme, juntamente con su esposa que trabaja en el área de mercadeo. Ellos tocan la música de rock cristiano, pop cristiano, reggae cristiano, ska, y hasta me sorprendió metal. Es un poco, ¿verdad? A ciertas personas tienen sus diferentes conceptos sobre este tipo de género metal, pero les adelanto que va a haber un programa que se llama Crónicas, en donde vamos, tanto ustedes como yo, vamos a aprender de dónde surge la historia del rock cristiano. Que va a estar súper interesante, así que muy pendientes a todos los que nos escuchen, ¿verdad? Aparte de lo de que es Radical Network, también me van a poder estar escuchando hasta el momento todos los sábados a las 8 de la noche en el radar. Pero muy pendientes porque esta sección de crónicas, en donde va a estar el compañero Luis Vila, él es músico de una banda, pero lo más importante es que vamos a conocer, y yo va a ser también una escuelita para mí, como está haciendo el moderar en tan poco tiempo un espacio de radio. Por eso es que me sentí identificado con lo que usted dijo y tuve que revelar y decir esto públicamente sin ningún temor alguno, al contrario, dándole siempre la gloria y honra del Señor. Pues van a estar muy pendientes porque vamos a aprender todos sobre la historia del rock cristiano, que para darle un pisco labi, según el mismo Félix Eduardo, como le dije, que es el creador de esta emisora, me indicó que esta música de rock cristiano viene de los estadounidenses afroamericanos, y en ese tiempo le decían Rock King. Eso es lo único que sé sobre este particular, de dónde viene el surgir del rock cristiano. Pero muy pendientes a lo que es Roca, no solamente a través de la aplicación que la puede bajar en su iPhone o Android, sino a través del website www.roca con k de kiosco a rocaonline.com, que también a través también de ese website pues van a estar escuchando y van a estar viendo también variedad de música 24/7. Sí, dicho esto, porque lo tuve que decir ya que, ¿verdad?, me identifiqué con lo que usted dijo, Jesús. Yo creo que es la manera pertinente para terminar esta increíble conversación. Dígame. Sí. Claro Lo que que pasa sí. es que la emisora en la que trabajé se llama Fly One Radio, pero cuando vino el huracán María, nosotros estábamos conectados por TuneIn también. Ajá, oh, qué bien. Y TuneIn no tenía, estábamos ahí, pagábamos un espacio en TuneIn. Pero cuando vino el huracán María, estuvimos tanto tiempo sin internet que se nos cayó el contrato. Pero, Entonces, ajá, tuvimos dígame. que hacerlo de nuevo, pero ahora, si queremos entrar en TuneIn, no podemos hacerlo con nombre de Fly One Radio. Tendríamos que cambiar el nombre. ¿Son algunas políticas que establecen las emisoras de radio? Políticas establecidas, porque aparecería como que la radio está duplicada. Ok. Porque es que ahora estamos transmitiendo en una frecuencia digital diferente a la que estábamos antes. Debido al problema del internet, tuvimos que cambiar la plataforma cibernética que estábamos usando. Uh-huh. Tuvimos que cambiarla. O sea que básicamente fue un problema técnico, ¿verdad? Que no, a veces no está de nuestro alcance, y pues eso hizo que lamentablemente pues no puedan tener la frecuencia o el programa en TuneIn. Cambiamos el nombre, sí, pero si no, no. ¿Y qué piensa hacer? ¿Va a retomar el contrato o se va a mantener donde...? No, lo que hice fue que conseguí otra persona en California que tiene
otro sistema que no de es tan programación. popular, pero estamos haciéndolo a través de ellos. O sea que pronta en estos próximos días o próximamente pues vamos a estar, que al final quiero que después nos digas todas las redes sociales y cómo podemos conseguirlo, pero entiendo que una vez tengan ya arreglado, ¿verdad?, el asunto, entiendo que a través de su página personal, estará dando información a toda la audiencia y a los que están escuchando y viendo esta entrevista, pues también quisiéramos conocer, ¿verdad? Para ver el contenido y ser partícipes de esa bendición. Así que me imagino que usted va con su grupo de trabajo, o usted, ¿verdad? Que es prácticamente el, el cheche de la película, ¿no? El boss. Usted entonces dará información sobre la misma. ¿Es correcto? A su debido tiempo. Muy bien. Pues como decía, yo creo que es la manera, ¿verdad?, de terminar esta conversación que ha estado desde el principio hasta ahora increíble. No sin antes, Jesús, darle públicamente las gracias por sacarle su tiempo. Que Gracias a ti por tenerme aquí. reconozco, ¿verdad?, que usted tiene su esposa y tiene su espacio personal y como dije al principio, estuvimos mucho tiempo, creo que 2 o 3 semanas encima. Yo estuve encima de este caballero. Tiene paciencia porque para yo estar encima de alguien y que aguante, se necesita. Pero agradezco la oportunidad, y espero poder, cuando se retomen las negociaciones ¿verdad?, los trabajos de su emisora, poder deleitarnos no solamente a la audiencia de Radical, sino a este servidor, y también apoyarlo, como podamos hacerlo. De eso se trata. Pues no quiero terminar esta conversación sin antes preguntarle, y sobre todo que se dirija a las cámaras de Radical, eh, para esta audiencia, tanto adolescentes, tanto jóvenes adultos también de su generación, de los inconversos, de los religiosos, de los que no creen ni en la luz eléctrica, un poco, ¿verdad? Pero de una forma de decirlo, porque es la realidad. Y yo quiero que usted se dirija a estas cámaras y nos dé este consejo para todos ellos que piensan que sus voces o talentos se hacen de oídos sordos para ciertas personas. Los micrófonos y las cámaras son todas de usted. Mira, en una ocasión estuve presente cuando un copastor de una iglesia estaba tratando de convencer a un musulmán sobre la veracidad de Cristo. Y ya me cansé de escuchar los intentos que hizo, y a lo último pues ya interrumpí y le hablé al copastor y le dije: querido hermano, nunca jamás va a lograr que ese musulmán crea en Cristo utilizando la escritura como evidencia, porque él no cree en esa escritura. De la única manera que ese musulmán puede llegar al camino de Cristo es que tú lo convenzas de que él busque un contacto personal con Cristo. Es de la única manera. Si esa persona no tiene un contacto personal con Cristo, jamás va a aceptar el cristianismo. Entonces, mi consejo para cada uno es que tú puedes conocerte, como decíamos ahorita, puedes conocerte la escritura de esquina a esquina. Pero si no tienes una relación personal con Cristo, estás perdiendo el tiempo. La mejor manera de tú pararte en la roca y mantenerte firme es establecer una relación personal con Cristo, como la tenemos tú y yo en este momento, como la tienes con cualquier otra persona. Así tienes que hacerlo con Cristo. Hazlo y yo te aseguro que todas tus veredas, todos tus senderos van a enderezar.
Lo dijo todo. Yo creo que no nos resta nada más que decir, ni yo añadir, ni usted añadir. Así que aproveche este momento también para que nos diga todas las redes sociales donde podemos conseguir el contenido de sus intervenciones, ¿verdad? Que usted también hace live, aunque también es otra cosa que usted lo ve así y dice que este caballero lo hace live. Seguro que lo hace, pero un live que edifica, que educa y que lo hace con el mayor de la ayuda ¿verdad? Para las personas que no conocen profundamente de la escritura o de otros temas. Lo hace con mucha seriedad. Soy testigo, he visto varios live y todavía, ¿verdad? Quisiera, cuando los te retome, poder seguir deleitándonos de estos live que son tan educativos y de mucha bendición para nuestras vidas. Así que díganos todas las redes sociales donde podemos conseguirlo. Bien, en Facebook, en mi página de Facebook, la consigue Jesús M. Alicea Pérez. Muchas personas se han comunicado conmigo porque mi hijo es Jesús M. Alicea Rosa. Y muchas personas me han hablado a mí pensando que le están hablando a mi hijo. No, Jesús M. Alicea Pérez. Mi cara es fácil de ver porque la foto de perfil es esta cara. Entonces, ahí están, en mi página de Facebook están todos los programas que he hecho en vivo a través de Facebook, están todos ahí. Además, tengo una página en YouTube, Churey, como si fuera Churey, todos juntos, Churey 1, Churey 1. En Churey 1, si busca los videos, ahí están todos los videos que tengo grabados en YouTube. Te debo uno, en cuanto termine aquí, lo voy a ir a buscar en la computadora para enviarte la conexión. Y bueno, el número telefónico, disculpe, no, porque obviamente a través de las redes sociales todo el mundo consigue, ¿verdad? Si lo quiere contactar, ¿no? Usted también ha estado en varias conferencias y ha dado sus reflexiones, pero que eso eventualmente la persona que quiera saber más de su contenido, de lo que hace y obviamente fuera de lo que es el ministerio, no sé si lo de Fly One Radio y lo del ministerio también tenga páginas individuales o todo está ahí. En Facebook busca Fly One Radio y consigue la página de la emisora. Perfecto. ¿Y sobre el ministerio? Sobre el ministerio en mi página oficial. Esta es la página ministerial. Ok, perfecto. Pues ya saben, en el caso de, para que sepan, ¿verdad? De su programa, su página personal, igualmente lo del ministerio, ¿correcto? Y si me quieren escribir en Yahoo, tengo una página para el Ministerio Última Alianza, @yahoo.com, ahí puedo recibir toda la correspondencia. Exacto, eso es un correo electrónico. Facebook, sí, en mi inbox de Facebook me pueden escribir también. Perfecto. Vamos a estar poniéndolos en pantalla para que las personas que quieran y le interesen, aquí va a estar toda la información de Jesús, ¿verdad? Así que Jesús, gracias nuevamente por aceptar la entrevista. Y a las personas que nos están viendo, recuerden buscarnos como Radical Network en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, en TikTok y en todas las plataformas de audio de podcast que en el año 2023, desde que comenzó este año, entramos a todas las plataformas de audio de podcast. Y si hay alguna que usted utiliza y no consigue Radical Network y sus programas, tanto Radical Podcast PR como Realidades, nos escribe un DM o en mi inbox y con mucho gusto haremos todo lo posible para entrar a esa plataforma de audio de podcast. Y Jesús, como siempre decimos, aquí en Radical damos oportunidades, no somos competencia, buscamos la unidad, pero sobre todas las cosas, con Dios todo, sin el nada. Hasta la próxima.